Gustavo Petro expulsado de Vive Bogotá tras un acalorado enfrentamiento con María Lucía Fernández. ¿Qué sucede cuando el presidente más controvertido de Colombia se encuentra frente a frente con una de las periodistas más respetadas del país, en lo que debía ser una entrevista cordial en el programa matutino más importante de Bogotá? La respuesta es un momento televisivo que nadie anticipó y que culminó con la expulsión del primer mandatario del estudio. Esta es una historia que conmocionó a los medios colombianos y que tiene giros inesperados que los van a sorprender. Los estudios de Vive Bogotá respiraban la tranquilidad característica de un jueves por la mañana. María Lucía Fernández repasaba meticulosamente sus notas sobre las preguntas que había preparado para lo que su equipo había descrito como una entrevista protocolar con el presidente de la República. Los productores ultimaban detalles técnicos cuando Gustavo Petro llegó al set con esa sonrisa confiada que caracteriza a quien ha navegado décadas de batallas políticas. El presidente se acomodó en la silla de los invitados, ajustando el micrófono con la naturalidad de alguien acostumbrado a los reflectores. Frente a él, María Lucía organizaba sus ideas, repasando mentalmente el guión que había trazado para una conversación civilizada sobre las políticas del gobierno nacional. Las cámaras comenzaron a rodar y la presentadora abrió con su característico profesionalismo. Buenos días, señor presidente. Es un honor tenerlo en Vive Bogotá. Gracias por acompañarnos esta mañana. El presidente respondió con cordialidad genuina, recostándose ligeramente en su asiento. Buenos días, María Lucía. Siempre es un placer venir a este programa que tanto respeta a la audiencia bogotana. Quería conversar con usted sobre las reformas que ha venido impulsando desde la Casa de Nariño, particularmente aquellas dirigidas a la transformación social del país. Sin embargo, algunos sectores críticos señalan que sus propuestas siguen patrones muy similares a los discursos populistas tradicionales de América Latina. ¿Cómo responde a esa observación? La expresión del mandatario cambió sutilmente. Su sonrisa se mantuvo, pero algo en sus ojos se endureció imperceptiblemente. Bueno, María Lucía, creo que esos sectores deberían analizar las propuestas antes de emitir juicios preconcebidos. Cada iniciativa que presento al Congreso está fundamentada en estudios técnicos y en las necesidades reales del pueblo colombiano. La periodista se inclinó hacia adelante, sintiendo que podía profundizar en el tema. Pero hay un patrón reconocible aquí, presidente. El líder de izquierda que emerge del pueblo para salvar el día con políticas radicales y discursos contra el establecimiento. Algunos analistas políticos sugieren que simplemente aplica variaciones de la misma fórmula ideológica que hemos visto en otros países de la región. El estudio permaneció en un silencio expectante. Los productores comenzaron a notar que la temperatura de la conversación había cambiado drásticamente de lo planeado. Esta no era la entrevista cordial que habían coordinado para la franja matutina. ¿Sabes qué, María Lucía? La voz del presidente adquirió un matiz diferente. Tal vez el problema no radica en que yo aplique mi ideología. Quizás el verdadero problema es que los medios bogotanos han perdido la capacidad de generar análisis profundos y auténticos. Cuando has crecido donde yo crecí, cuando has vivido las experiencias que yo he vivido en los barrios populares de Zipaquirá, la autenticidad no es opcional. La presentadora mantuvo su compostura profesional, pero su instinto periodístico se había activado por completo. Hablando precisamente de autenticidad, conversemos sobre su trayectoria política. Ha sido muy transparente respecto a su juventud en el M-19, los conflictos con la justicia, el tiempo que pasó en la insurgencia. ¿No le preocupa que sus políticas de confrontación puedan glorificar la violencia de manera irresponsable, considerando la plataforma presidencial que maneja? La pregunta flotó en el aire como un reto directo. El presidente apretó visiblemente la mandíbula y por un instante el único sonido en el estudio fue el murmullo casi imperceptible de los equipos de grabación. Es una perspectiva interesante, María Lucía, respondió con una voz engañosamente calmada. Irresponsable. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde has tenido que luchar por la justicia social de manera directa? ¿Has vivido en los barrios del sur de Bogotá donde la violencia no era algo que veías en las noticias, sino algo que determinaba si tu familia tenía futuro o no? La presentadora mantuvo la compostura, pero una nueva tensión se hizo evidente en su postura corporal. Presidente, no estoy cuestionando sus experiencias de vida.
Le pregunto sobre la responsabilidad que implica liderar 50 millones de colombianos. Liderar. El mandatario se rió, pero no había humor alguno en su expresión. María Lucía, nunca pedí ser el líder perfecto que esperan los medios tradicionales. Lo que busqué fue la oportunidad de transformar las injusticias que viven los colombianos más vulnerables. Pero personas de tu posición social quieren reducir todo a un tema de análisis mediático. No creo que indagar por la responsabilidad presidencial sea reducir nada a los medios, replicó la periodista con voz cada vez más firme. Tiene la presidencia de la República. Millones de colombianos que votaron por usted, muchos de ellos jóvenes que lo siguen en redes sociales. ¿No considera que les debe algo más que confrontación constante? El presidente se inclinó hacia adelante en su silla, acortando la distancia física entre ambos. Lo que les debo es honestidad absoluta. Lo que les debo es demostrarles que se puede partir desde abajo y construir algo trascendental para el país. Lo que no les debo es fingir ser el político tradicional para complacer a gente que nunca ha enfrentado la pobreza estructural. El estudio había quedado completamente silencioso. Incluso los operadores de cámara parecían paralizados sin saber si continuar grabando o solicitar un corte comercial inmediato. María Lucía decidió seguir adelante, su formación periodística prevaleciendo sobre cualquier preocupación por la creciente tensión del ambiente. Pero, presidente, ¿no ve la contradicción? Se beneficia políticamente de atacar al establecimiento y simultáneamente afirma ser una influencia positiva para el país. Ese fue el punto de quiebre definitivo. El mandatario se levantó abruptamente, haciendo que su silla rodara hacia atrás con un ruido que resonó en todo el estudio. ¿Beneficio? ¿Quieres hablar de beneficio, María Lucía? Hablemos de cómo los canales de televisión se benefician del miedo y la polarización. Hablemos de cómo los periodistas se benefician de mantener a la audiencia dividida y enfrentada. Al menos cuando yo hago política, la gente sabe que estoy defendiendo a los más necesitados. La presentadora permaneció sentada, pero elevó su voz para igualar la intensidad del presidente. Eso no es comparable y usted lo sabe perfectamente. Estamos hablando de su responsabilidad como jefe de Estado de Colombia. No, María Lucía, estamos hablando de tu necesidad de crear controversia donde no la hay, replicó el mandatario. Se suponía que esto iba a ser sobre las políticas de mi administración, pero lo has convertido en algún tipo de ataque personal sistemático. La actitud profesional de la periodista comenzó a resquebrajarse ante la acusación directa. Nadie está realizando ningún ataque personal. Son preguntas legítimas que cualquier periodista serio haría a un presidente de la República. Periodista serio. La voz del mandatario adquirió un tono peligrosamente bajo. Así es como te describes a ti misma, porque desde mi perspectiva pareces otra comentarista más que intenta ganar puntos atacando a alguien que llegó a la presidencia luchando contra la desigualdad social. María Lucía también se puso de pie, abandonando por completo la pretensión de mantener una entrevista cordial. Llevo haciendo periodismo desde antes de que usted fuera alcalde de Bogotá, Gustavo. No necesito lecciones de integridad profesional de alguien cuya idea de gobernar es atacar constantemente a las instituciones democráticas del país. El insulto impactó como un golpe físico. El presidente se sonrojó intensamente y por un momento el antiguo guerrillero del M-19 se asomó bajo la investidura presidencial. ¿Es eso lo que realmente piensas?, preguntó bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. ¿Que solo soy un populista radical que tuvo suerte política? La presentadora se enderezó la chaqueta, un gesto nervioso que delató su creciente inquietud a pesar de su intento por mantener la autoridad periodística. Presidente, nunca he dicho que sea un populista radical, pero no puede negar que su gobierno se ha caracterizado por confrontar sistemáticamente a los medios de comunicación. Tienes razón, María Lucía, dijo el mandatario dando un paso hacia la mesa que los separaba. Mi gobierno se ha caracterizado por enfrentar la corrupción y defender a los más vulnerables del país. ¿En qué se caracteriza tu periodismo? ¿En hacer preguntas capciosas a personas que realmente intentan cambiar Colombia? El equipo del estudio intercambió miradas nerviosas. La situación se estaba descontrolando mucho más de lo que habían previsto y no había pausa publicitaria programada hasta dentro de 8 minutos completos. Mi periodismo se fundamenta en pedir cuentas a los funcionarios públicos,
respondió María Lucía con voz firme, pero con los nudillos blancos agarrando sus fichas. Cuando alguien ostenta la presidencia de la República, debe esperar ser objeto de escrutinio público constante. ¿Cuentas de qué exactamente? El acento costeño de la infancia del presidente se hacía más pronunciado con cada palabra. ¿Por intentar cambiar un país profundamente desigual? ¿Por darles esperanza a quienes nunca tuvieron oportunidades reales? ¿O estás tratando de hacerme responsable por tener la audacia de llegar a la presidencia desde la insurgencia armada? La presentadora sintió que la entrevista se le escapaba completamente de las manos, pero su instinto competitivo se activó automáticamente. Estoy tratando de tener una conversación honesta sobre las políticas que implementa su gobierno, especialmente hacia los jóvenes que podrían interpretar la confrontación como la única solución viable a los problemas del país. ¿La confrontación como solución? Se rió amargamente el mandatario. María Lucía, ¿has estudiado alguna de mis políticas gubernamentales o solo has leído los titulares que te ha proporcionado tu equipo de investigación? Porque si las hubieras estudiado detenidamente, sabrías que mi gobierno busca la paz total, el diálogo nacional y la reconciliación histórica. Pero sigue siendo confrontacional, ¿no es cierto?, insistió la periodista. El presidente siempre pelea mediante discursos duros, mediante ataques sistemáticos a las élites tradicionales. ¿Qué tipo de mensaje transmite eso a la juventud colombiana? El presidente negó con la cabeza, visiblemente frustrado. El mensaje que transmite es que a veces los líderes tienen que enfrentarse a las estructuras corruptas del poder, que a veces cuando el sistema excluye sistemáticamente a las mayorías, alguien tiene que encontrar el valor para defender a los olvidados por la historia. Pero tú no lo entenderías, ¿verdad, María Lucía? Porque te has pasado toda tu carrera a salvo detrás de una cámara haciendo preguntas, pero sin tener que vivir realmente con las consecuencias de la pobreza estructural. El ataque personal dio exactamente en el blanco. La compostura profesional de la presentadora se resquebrajó visiblemente ante las cámaras. Eso es completamente injusto y usted lo sabe perfectamente. El periodismo consiste en hacer preguntas difíciles a los poderosos, no en vivir cada experiencia social personalmente. ¿De verdad?, lo desafió el mandatario, porque a mí me parece que el periodismo se ha convertido en crear narrativas que se ajustan a cualquier agenda que genere más rating televisivo. Usted vino a esta entrevista con una historia ya escrita en su cabeza, ¿no es así? He venido a esta entrevista preparada para hacer preguntas legítimas sobre su gobierno y sus políticas públicas, replicó María Lucía. Si no puede soportar ese nivel de escrutinio periodístico, quizá no debería conceder entrevistas a los medios de comunicación. La insinuación de que no podía soportar la presión fue como agitar una bandera roja delante de un toro enfurecido. Los ojos del presidente brillaron con auténtica ira contenida. ¿Soportar el escrutinio? María Lucía, he sido escrutado toda mi vida por militares, fiscales, medios de comunicación, gente que cree saber quién soy por mi pasado en el M-19. La diferencia entre usted y yo es que cuando la gente me escruta, yo no me escondo detrás de una objetividad falsa. Asumo completamente mis decisiones históricas. ¿Y qué hay de la decisión de abandonar esta entrevista?, preguntó la presentadora con un sutil tono desafiante en la voz. Porque eso es exactamente lo que está haciendo ahora mismo. No es cierto huir cuando las preguntas se ponen realmente difíciles. La acusación dejó al mandatario momentáneamente sin palabras. Se quedó completamente inmóvil, procesando la insinuación directa de cobardía. Cuando volvió a hablar, su voz era peligrosamente tranquila. ¿Crees que estoy huyendo?, preguntó sintiendo que había recuperado algo del control perdido. Creo que estás acostumbrado a entrevistas donde te lanzan preguntas fáciles sobre tus logros presidenciales y tus próximos proyectos políticos. Creo que cuando alguien te pide que pienses críticamente sobre las consecuencias de tu gobierno, te pones automáticamente a la defensiva. ¿Defensiva?, repitió el presidente como si estuviera saboreando algo amargo. María Lucía, ¿quieres ver a alguien realmente a la defensiva? Tú estás a la defensiva ahora mismo. Te escondes detrás de tu credencial de periodista para evitar admitir que has venido a esta entrevista buscando confrontación deliberada. Estoy haciendo mi trabajo profesional, insistió la presentadora con voz cada vez más tensa. ¿Tu trabajo? La voz del mandatario se elevó nuevamente. Tu trabajo es informar verazmente a los colombianos,
no crear drama televisivo para subir el rating de audiencia. Pero de eso se trata realmente, ¿no es cierto? Necesitas que ocurra algo controvertido porque los programas tradicionales están perdiendo audiencia masivamente en favor de las redes sociales y los medios digitales alternativos. La acusación dio directamente en el blanco y la máscara profesional de María Lucía se deslizó por completo. Eso es absolutamente ridículo. Vive Bogotá lleva años siendo uno de los programas matutinos más vistos de la capital colombiana. De verdad, el presidente aprovechó su ventaja táctica, porque por lo que he observado en las cifras, ustedes están luchando desesperadamente por seguir siendo relevantes en un mundo donde los colombianos pueden informarse desde cualquier plataforma digital. Así que me invitan aquí con la esperanza de que diga alguna estupidez para que puedan tener su momento viral en redes sociales. Nadie quería que dijera ninguna estupidez, presidente. Queríamos tener una conversación inteligente y respetuosa sobre su administración gubernamental, respondió la presentadora con voz cada vez más débil. ¿Una conversación inteligente? El mandatario se burló abiertamente. Esto no es inteligente, María Lucía. Estás intentando crear indignación pública porque crees que así serás trending topic en Twitter y TikTok. Bueno, enhorabuena. Probablemente conseguirás exactamente lo que buscabas desde el principio. La presentadora se dio cuenta de que la entrevista se había descarrilado completamente, pero su orgullo profesional no le permitía dar marcha atrás públicamente. Si esto es lo que se considera el discurso apropiado de los principales líderes políticos de Colombia, entonces quizá los críticos tienen razón sobre el preocupante estado actual de nuestra democracia. El tono condescendiente fue la gota que colmó el vaso de la paciencia presidencial. El mandatario apretó los puños a los lados y todos en el estudio pudieron observar cómo luchaba visiblemente contra el impulso de hacer algo que acabaría definitivamente con su carrera presidencial. ¿Sabes qué, María Lucía? Tienes razón en una cosa, esta conversación ha terminado completamente. El presidente comenzó a desenganchar el micrófono de su solapa, pero la presentadora no había terminado de hablar. Así que eso es todo. Cuando la conversación se pone verdaderamente difícil, Gustavo Petro simplemente se marcha del estudio. Supongo que ese es el tipo de liderazgo que celebra su gobierno progresista. Alguien que se rinde automáticamente cuando las cosas se ponen realmente complicadas. Las palabras dejaron al mandatario completamente paralizado. Su mano se congeló en el clip del micrófono y lentamente, deliberadamente se volvió hacia la presentadora. La mirada en sus ojos hizo que varios miembros del equipo técnico dieran un paso atrás inconscientemente. ¿Qué acabas de decir exactamente? La voz del presidente era apenas un susurro, pero resonó en el silencioso estudio como una amenaza directa. María Lucía sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero su ego periodístico no le permitía retroceder públicamente. Quizá esto es lo que realmente es usted. Alguien que habla duro políticamente, pero huye cuando se enfrenta a un escrutinio periodístico real y profesional. ¿Un escrutinio real? El mandatario volvió completamente a la zona de la entrevista, pero esta vez no se sentó. Se colocó directamente delante del escritorio de la presentadora, dominando físicamente a la periodista sentada. ¿Quieres un escrutinio real, María Lucía? Hablemos de escrutinio auténtico. Hablemos de crecer en la pobreza de Ciénaga de Oro, donde ver morir a tus compañeros de lucha o desaparecer en manos de grupos paramilitares era parte de la realidad diaria. Hablemos de cometer errores tan graves que crees que nunca podrás recuperarte de ellos, pero de encontrar la manera de construir algo verdaderamente significativo para Colombia a pesar de todo. Señor presidente, por favor, siéntese nuevamente, dijo la presentadora, pero su voz había perdido completamente la autoridad de antes. No creo que no, respondió el mandatario con firmeza absoluta. Mira, me has llamado cobarde directamente, María Lucía, y eso es algo que no puedo dejar pasar bajo ninguna circunstancia, porque si hay algo que nunca he sido en toda mi vida, es cobarde. Cuando me torturaron a los 17 años por pertenecer al M-19, no me rendí. Cuando intentaba hacer política democrática y todo el establecimiento decía que era un guerrillero peligroso, no me rendí. Cuando llegué a la alcaldía de Bogotá y los medios dijeron que sería un fracaso administrativo, no me rendí jamás. La pasión de su voz era magnética. Incluso el hostil equipo del estudio se encontró inclinándose hacia adelante,
cautivado por sus palabras a pesar de la incómoda tensión del ambiente. Pero esto es lo que realmente me molesta, continuó el presidente con la voz cobrando impulso emocional. Te sientas detrás de ese escritorio con tu traje elegante y tu educación privilegiada y me juzgas por las decisiones históricas que he tomado. Cuestionas si soy un buen presidente, si mi trabajo tiene valor real, si merezco estar en la casa de Nariño. Pero, ¿qué has construido tú, María Lucía? ¿Qué has creado para Colombia que no existiera antes de que tú llegaras al periodismo? La presentadora intentó interrumpir desesperadamente. Presidente, creo que está malinterpretando completamente el propósito fundamental del periodismo independiente. No lo malinterpretó en absoluto. El mandatario la interrumpió categóricamente. El propósito del periodismo solía ser informar verazmente al pueblo colombiano. Ahora se trata exclusivamente de atacar a los líderes por entretenimiento mediático. Se trata de encontrar la peor interpretación posible de cada acción gubernamental y explotarla comercialmente, porque el conflicto artificial genera audiencia cautiva. Eso no es lo que estoy haciendo aquí, protestó María Lucía, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos profesionales. Entonces, ¿qué es exactamente?, exigió el presidente con firmeza, porque desde mi perspectiva política esto parece una emboscada mediática completamente premeditada. Me invitaste aquí con falsas promesas de respeto. Pasaste 15 minutos intentando hacerme quedar mal públicamente y ahora quieres llamarme cobarde porque no sigo participando en tu juego mediático. El director del estudio hacía señas frenéticas para cortar la transmisión y pasar a publicidad, pero los operadores de cámara seguían grabando, intuyendo que estaban presenciando algo completamente sin precedentes en la televisión colombiana contemporánea. María Lucía hizo un último intento desesperado por recuperar el control profesional de la situación. Creo que está siendo demasiado sensible ante preguntas completamente legítimas sobre su influencia en la política nacional colombiana. ¿Demasiado sensible? La risa del mandatario fue dura y amarga. María Lucía, déjame explicarte qué es realmente ser sensible. Ser sensible es crecer en un pueblo del Caribe colombiano y que la gente te considere automáticamente peligroso por tus ideas de izquierda. Ser sensible es trabajar toda la vida por la justicia social auténtica y que la gente lo atribuya simplemente al populismo barato. Ser sensible es intentar utilizar tu presidencia para transformar estructuralmente Colombia y que una periodista reduzca toda tu carrera histórica a la de un exguerrillero resentido socialmente. Yo nunca he dicho eso específicamente, protestó la presentadora con voz cada vez más débil. No tenías que decirlo directamente, respondió el presidente con contundencia absoluta. Estaba implícito en cada pregunta capciosa, en cada insinuación maliciosa, en cada comentario condescendiente sobre mis orígenes humildes. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía histórica, María Lucía? Acusas a mi gobierno de promover la confrontación social, pero tú eres exactamente quien ha venido aquí buscando pelea desde el primer minuto. La verdad de esa afirmación quedó flotando en el aire como una acusación irrefutable. Incluso María Lucía pareció darse cuenta de lo lejos que había llevado las cosas, mucho más allá de una entrevista periodística normal. Mire, presidente, dijo tratando desesperadamente de encontrar un término medio salvable. Quizá hemos empezado con mal pie esta conversación. ¿Por qué no empezamos completamente de nuevo y hablamos constructivamente de sus políticas gubernamentales actuales? Pero el mandatario no estaba dispuesto a aceptar esa salida diplomática. ¿Empezar de nuevo? María Lucía, no puedes pasar 20 minutos intentando sistemáticamente desacreditarme y luego pedir otra oportunidad porque te das cuenta de que no te está saliendo bien la estrategia. Así eres tú. Esto es exactamente lo que haces profesionalmente. Construyes tu carrera periodística directamente a costa del malestar de los políticos que entrevistas. Eso no es justo en absoluto, dijo la presentadora. Pero incluso ella podía escuchar lo hueco que sonaba su protesta. ¿Justo? El presidente negó con la cabeza, completamente incrédulo. ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Es justo que te sientes ahí y juzgues el trabajo de toda mi vida basándote exclusivamente en una narrativa completamente predeterminada? ¿Es justo que cuestiones sistemáticamente mi carácter personal mientras te escondes cómodamente detrás de la pretensión de la objetividad periodística? La presentadora intentó una vez más salvar desesperadamente la situación.
Presidente, siento profundamente que se haya sentido atacado personalmente. No era en absoluto mi intención profesional. Tu intención no importa nada, María Lucía, replicó el mandatario con firmeza. Lo que importa exclusivamente es lo que hiciste realmente. Y lo que hiciste fue invitarme aquí para hablar constructivamente de mi gobierno y luego pasarte todo el tiempo intentando hacerme parecer una especie de radical peligroso que no merece la presidencia colombiana. Nunca lo llamé radical peligroso, dijo la presentadora débilmente. No hacía falta hacerlo explícitamente, respondió el presidente. Estaba implícito en cada pregunta capciosa, en cada mirada escéptica, en cada tono condescendiente que utilizaste. ¿Sabes qué es lo verdaderamente gracioso? Te preocupa supuestamente el mensaje que transmite mi gobierno. Pero, ¿qué mensaje estás transmitiendo tú ahora mismo? Que, si vienes de abajo socialmente, si fuiste guerrillero en el pasado, si tienes ideas de izquierda auténtica, no mereces respeto profesional básico. El estudio había quedado completamente en silencio sepulcral. Todos los presentes sabían que estaban presenciando algo histórico de lo que se hablaría durante años en Colombia entera. El mandatario miró directamente a la cámara principal. ¿Sabes qué? Creo que los colombianos son lo suficientemente inteligentes como para entender perfectamente la diferencia entre las políticas de gobierno serias y los shows mediáticos baratos. Creo que son lo suficientemente inteligentes como para apreciar un gobierno que lucha genuinamente contra la desigualdad, que busca la paz total nacional, que defiende sistemáticamente a los más vulnerables. Pero al parecer, algunas personas de los medios de comunicación piensan que los colombianos son demasiado estúpidos para distinguir entre ambas cosas. Se volvió hacia María Lucía, que parecía físicamente más pequeña, completamente disminuida por la confrontación. Esto es exactamente lo que va a pasar, María Lucía. Voy a salir de aquí inmediatamente y tú vas a tener tu momento viral deseado. La gente va a ver este video y va a discutir intensamente sobre quién tenía razón y quién no, pero al final del día yo seguiré gobernando efectivamente para los colombianos que más lo necesitan y tú seguirás sentada detrás de este escritorio buscando al próximo político al que atacar mediáticamente. El presidente volvió al micrófono, pero esta vez la presentadora no intentó detenerlo en absoluto. Una cosa más, dijo retirándose definitivamente el dispositivo. La próxima vez que quieras tener una conversación honesta sobre mi gobierno, intenta estudiar las políticas primero. Quizás aprendas algo importante sobre la diferencia entre confrontar la injusticia estructural y atacar por atacar mediáticamente. Con eso dejó caer el micrófono sobre el escritorio de María Lucía y se dirigió con paso firme hacia la salida del estudio. Las cámaras lo siguieron hasta que desapareció completamente por la puerta, dejando atrás a una presentadora completamente atónita y un estudio lleno de gente que sabía que acababa de presenciar un momento histórico de la televisión colombiana. Pero la historia no termina ahí. Lo que nadie esperaba era lo que pasó después. Justo cuando el presidente salía del edificio, el director del programa tomó una decisión sin precedentes. Por los altavoces del estudio se escuchó su voz firme e inequívoca. María Lucía, corta transmisión. El presidente Petro queda oficialmente expulsado de Vive Bogotá por conducta inapropiada hacia nuestro equipo periodístico. La audiencia quedó en shock. Nunca antes en la historia de la televisión colombiana, un presidente había sido expulsado de un programa en vivo. María Lucía se quedó sentada durante varios segundos antes de mirar finalmente a la cámara y decir con voz temblorosa: Estimados televidentes, debido a circunstancias imprevistas, daremos paso a nuestra pausa publicitaria programada. Pero todos sabían que nada volvería a ser igual después de lo que acababa de suceder en directo por Televisión Nacional. El episodio generó una crisis mediática sin precedentes. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Los partidarios del presidente denunciaron una emboscada mediática premeditada, argumentando que las preguntas de María Lucía habían cruzado la línea del respeto profesional. Los críticos del gobierno, por su parte, señalaron la falta de compostura presidencial y cuestionaron si alguien que no puede manejar una entrevista difícil está capacitado para liderar el país. Los hashtags Petro expulsado y María Lucía versus políticos dominaron las tendencias durante días. Analistas políticos debatieron intensamente sobre si la periodista había aplicado el nivel apropiado de escrutinio o si había buscado deliberadamente la confrontación para generar contenido viral.
María Lucía Fernández enfrentó semanas de análisis sobre su estilo de entrevista. Algunos colegas la defendieron, argumentando que había hecho exactamente lo que debe hacer un periodista serio, preguntas difíciles e incómodas a los poderosos. Otros la criticaron por permitir que la entrevista se descontrolara hasta convertirse en un enfrentamiento personal. El programa Vive Bogotá experimentó una montaña rusa mediática. Sus ratings se dispararon inmediatamente después del incidente, con millones de colombianos buscando ver las repeticiones del momento histórico. Pero también perdió credibilidad como espacio de diálogo constructivo, con varios políticos cancelando apariciones programadas por temor a enfrentar un tratamiento similar. La Casa de Nariño emitió un comunicado oficial horas después del incidente, describiendo las preguntas de la periodista como una emboscada mediática diseñada para generar controversia artificial. El comunicado defendía el derecho del presidente a rechazar participar en espectáculos mediáticos que degradan el debate político nacional. Por su parte, Caracol Televisión respaldó públicamente a María Lucía, describiendo el comportamiento del presidente como una muestra preocupante de intolerancia hacia el periodismo independiente. La cadena argumentó que las preguntas habían sido completamente apropiadas para un jefe de Estado en una democracia funcional. El Círculo de Periodistas de Bogotá organizó un debate público sobre los límites del escrutinio periodístico y la responsabilidad de los medios en la construcción del debate político. La discusión reveló profundas divisiones dentro del gremio sobre cómo equilibrar el rigor profesional con el respeto hacia las instituciones democráticas. Académicos de universidades prestigiosas como la Javeriana y los Andes analizaron el incidente desde múltiples perspectivas. Algunos lo vieron como un síntoma de la creciente polarización política del país, donde el diálogo constructivo se hace cada vez más difícil. Otros lo interpretaron como una demostración saludable de que ningún político, sin importar su cargo, está por encima del escrutinio público. El expresidente Álvaro Uribe comentó el incidente en sus redes sociales, sugiriendo que demostraba la falta de temperamento presidencial necesario para gobernar un país complejo como Colombia. Su comentario generó otra ola de debate sobre si los expresidentes debían opinar sobre controversias que involucran a sus sucesores. La expulsión marcó un antes y un después en las relaciones entre el gobierno de Petro y los medios de comunicación tradicionales. Varios programas de entrevistas modificaron sus protocolos, estableciendo reglas más claras sobre el comportamiento esperado de los invitados y las consecuencias de transgredirlas. 3 semanas después del incidente, una encuesta nacional reveló que los colombianos estaban divididos casi por partes iguales sobre quién había actuado correctamente. El 42% consideraba que María Lucía había hecho su trabajo periodístico apropiadamente, el 40% creía que el presidente había tenido razón en defenderse de lo que percibía como un ataque, y el 18% restante consideraba que ambos habían cometido errores profesionales. El episodio también tuvo consecuencias internacionales. Medios de comunicación de otros países latinoamericanos analizaron el incidente como un ejemplo de las tensiones crecientes entre gobiernos progresistas y medios de comunicación tradicionales en la región. Organizaciones de libertad de prensa expresaron preocupación por las implicaciones del conflicto para el periodismo independiente en Colombia. Meses después, cuando las aguas se habían calmado relativamente, tanto María Lucía como el presidente reflexionaron públicamente sobre el incidente en entrevistas separadas. La periodista admitió que quizás había sido demasiado agresiva en su aproximación, pero mantuvo que las preguntas habían sido apropiadas. El presidente, por su parte, reconoció que podría haber manejado mejor sus emociones, pero siguió defendiendo su derecho a rechazar participar en circos mediáticos. El caso se convirtió en materia de estudio en facultades de comunicación social de todo el país. Profesores lo utilizaban para enseñar sobre los límites éticos del periodismo, la responsabilidad de los medios en una democracia, y las complejidades de entrevistar a figuras políticas controvertidas. La expulsión de Gustavo Petro de Vive Bogotá quedó grabada en la historia de la televisión colombiana como uno de los momentos más tensos y controvertidos jamás transmitidos en vivo. Demostró cómo una entrevista rutinaria puede escalarse rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento que trasciende lo personal para convertirse en un símbolo de las tensiones más profundas de la sociedad colombiana. ¿Fue una reacción justificada ante preguntas legítimas pero mal planteadas?
¿O fue la culminación inevitable de una estrategia mediática que buscaba la confrontación por encima del diálogo constructivo? Las respuestas a estas preguntas siguen dividiendo a los colombianos, revelando las complejidades de mantener un debate político civilizado en una era de polarización creciente. Lo que quedó claro es que el incidente cambió para siempre la forma en que los medios colombianos se relacionan con el poder político, estableciendo nuevos precedentes sobre los límites del escrutinio periodístico y las expectativas de comportamiento tanto para entrevistadores como para entrevistados. El legado del enfrentamiento entre Gustavo Petro y María Lucía Fernández continúa influenciando el panorama mediático colombiano, recordando a todos los actores involucrados que en una democracia, tanto el poder político como el cuarto poder tienen responsabilidades que trascienden sus intereses inmediatos para servir al interés público de una sociedad que necesita información veraz y debate constructivo. Y con esto, cerramos un capítulo más de esta increíble aventura. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te tocó el corazón, te emocionó o te dejó algo valioso, es el momento de transformarlo en apoyo. Déjanos un super like. Recuerda que tu ayuda no solo impulsa el canal, sino que nos permite seguir apoyando causas que nos importan, como ayudar a los perritos en situación de calle. Cada super like es una nueva oportunidad para ellos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para seguir creciendo juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, con más pasión y más impacto. ¿Qué opinas sobre este enfrentamiento histórico? ¿Crees que el presidente actuó correctamente al defenderse de las preguntas o que María Lucía Fernández se extralimitó en su papel como periodista? Deja tu comentario y cuéntanos tu perspectiva sobre esta crisis que dividió a Colombia.